Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Levítico capítulo 8. Pero antes de empezar, necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor. Gracias, Padre Celestial, por este día, por darnos un día más de vida y de salud. Un día más donde podemos demostrarte cuánto te amamos, Padre. Un día más donde podemos corregir nuestros errores. Un día más que deseamos aprender más de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Un día más en que nos enseñas cuánto nos amas, Padre, y todo lo que haces por nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos y guíanos con tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, Padre. Ayuda que todos los días nuestra fe aumente cada día más. Perdona nuestros tropiezos, perdona nuestras faltas y ayúdanos con tu Espíritu Santo, Padre, para que nos impulse siempre a hacer el bien, para que nos impulse siempre a hacer lo correcto y apliquemos y hagamos tus enseñanzas en nuestras vidas. También te pedimos por todas las personas que estén pasando momentos difíciles. Dales la oportunidad de acercarse a ti, Padre. Dales la oportunidad de cambiar sus vidas. Ablanda esos corazones, que sepan que tú las estás esperando, Padre. Gracias por todas tus bendiciones y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo, como vemos, ya se hace la consagración de Aarón y sus hijos, ¿verdad? En los capítulos anteriores, Jehová le decía a Moisés cómo es que tenía que hacerlo, eh, indicándole exactamente lo que tenía que hacer. Entonces, en dos ocasiones, como vimos, le estaba explicando a Moisés para que le quede claro lo que Jehová deseaba. Y ahora en este capítulo vemos que Moisés estaba ejecutando las decisiones o las decisiones que Jehová había dado. Las instrucciones sería una palabra más específica. Moisés estaba aplicando las instrucciones que Jehová le había dado de cómo tenía que ser la consagración de Aarón y sus hijos. Como sabemos, cuando hubo eso, ¿se acuerdan de que ellos alabaron al becerro de oro? Pues los levitas fueron los que aplicaron la ley de Jehová y mataron a todos aquellos que habían estado ahí alabando a ese becerro, así sean sus propios parientes. Desde ahí Jehová consagró a los levitas como un pueblo que estaba solo, que iba a ser solo para servir a él, para servir a Jehová. Por lo tanto, instaló, se puede decir, el sacerdocio. Y como sabemos y hemos leído anteriormente, el único que puede designar quién va a ser el sumo sacerdote es Jehová. En este momento, Jehová dijo que Aarón, el hermano de Moisés, iba a ser el sumo sacerdote y que sus hijos iban a ser sacerdotes y que esto iba a ser de generación en generación. Entonces, para esto, Moisés juntó a todas las personas del pueblo, obviamente, para que supieran lo que se iba a hacer y que lo que él estaba haciendo eran órdenes estrictas de Jehová. Entonces, enseguida dice, tomó a Aarón y a sus hijos y los purificó con agua. ¿Qué hizo primero? Purificarlos, limpiarlos, lavarlos. Para esto ellos probablemente ya se estaban preparando espiritualmente a través de las oraciones por dentro, tratando de entender todas las normas y leyes que Jehová había dado. Entonces, ahora ellos estaban demostrando hacia el pueblo físicamente que estaban siendo lavados, que estaban siendo limpios. Pero esta es una forma de representar que ellos también por dentro estaban siendo lavados o que ya habían sido lavados y limpiados. Entonces,
era algo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Porque es como Jehová nos quiere limpios y puros, tanto por dentro como por fuera. Entonces, lo primero que hizo es Moisés lavarlos. Moisés mismo los lavó. Estaba haciendo como la representación de un sumo sacerdote Moisés en ese momento, ya que él estaba lavándoles a todos. Lavó con agua a Aarón y a sus hijos. Entonces dice, los purificó, los limpió con agua, tanto a Aarón como a sus hijos. Y luego dice, le puso a Aarón su túnica, lo vistió. Aarón no hizo nada. Moisés fue el que lo vistió. Moisés le puso la túnica, el cinto, el manto, el efod con su cinto, le puso el pectoral y le puso el urim y el tumim, que ya hemos hablado también acerca de estas piedritas que eran usadas para cuando el pueblo deseaba saber cosas directas y eran usadas por el sacerdote llevadas hacia Jehová. Entonces estas piedras las puso Moisés dentro del pectoral de Aarón. Luego le colocó la mitra, que conocemos la mitra es como un turbante que habían hecho en la cabeza, y sobre la mitra se colocó esa lámina de oro santa, que estaba dedicada a Dios, ¿verdad? Que había ordenado Moisés. Entonces Moisés se encargó de lavar a Aarón y de lavar a sus hijos, de limpiarlos. Físicamente los estaba lavando y limpiando. Pero como dije, esta es una forma de demostrar cómo Dios nos quiere. Dios nos quiere limpios. Dios nos quiere limpios por dentro y por fuera. Y es así como debemos hacer nosotros también. Esto quiere decir que nosotros siempre, como cristianos, debemos tratar de mantenernos siempre limpios, tanto físicamente por fuera como por dentro, que es lo más importante. Entonces, esto, porque de esta manera estamos demostrando que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Entonces, la limpieza es importante también en nuestras vidas. Entonces luego dice, tomó el aceite de la unción y roció sobre el tabernáculo, sobre cada uno de los elementos. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Pues para santificarlos, para reservarlos para Jehová. Todo el tabernáculo, todo el instrumento, desde todo lo que existía dentro y fuera de él, alrededor de él, pertenecía solo a Jehová, era santo, era puro. Entonces, todos los utensilios, los instrumentos, el agua que se usaba, todo, absolutamente todo, fue santificado. Cuando llegó al altar, le roció 7 veces y roció también a los utensilios del altar, el lavado y su pedestal, y lo santificó. Entonces todo fue santificado por Moisés. Luego derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, consagrándolo así para el servicio. ¿Qué significa consagrándolo? Pues separándolo a que Aarón, su vida íntegra, iba a ser al servicio de Jehová. Él vivía y respiraba para él, para hacer su voluntad, para servir en su templo, para servir en el tabernáculo. Entonces estaba separado por Jehová para hacer su voluntad. Entonces, al momento en que Moisés le derramó el aceite de la unción en la cabeza de Aarón, pues lo consagró para el servicio a Jehová. Luego Moisés también vistió a los hijos de Aarón, los vistió a sus hijos, pero un detalle que estaba viendo aquí, el aceite de la unción fue derramado solo para Aarón. No dice que fue derramado a sus hijos, ya que Aarón fue el sumo sacerdote. Entonces, sus hijos también fueron consagrados, como sabemos, pero no dice aquí que hayan derramado el aceite de la unción sobre ellos,
porque luego que derramó el aceite de unción sobre Aarón, dice enseguida, vistió a los hijos de Aarón con las túnicas, los cintos y las mitras, de acuerdo con lo ordenado por Jehová. Y luego ya dice que tomó el becerro. Aquí, como sabemos, se usó un becerro para el sacrificio del pecado y se usaron 2 carneros, ¿verdad? 2 carneros y una cesta de panes sin levadura. Entonces, el primer becerro era usado como ofrenda por el pecado de Aarón y sus hijos, porque como sabemos, eh, obviamente son humanos imperfectos. Entonces presentaron este becerro por sus pecados. Entonces ellos pusieron la mano sobre el becerro y luego Moisés mató al becerro y con el dedo tomó la sangre de este animalito y lo untó sobre los cuernos del altar y sobre el altar mismo para santificarlo. De esta manera, la sangre de este animal era también santificado, ¿verdad? La sangre del animal ayudaba también a santificar, mejor dicho, como sabemos, todo había sido ya untado por el aceite de la unción. Por lo tanto, todo lo que tocaba, cualquier cosa que tocaba lo que estaba en el tabernáculo era santificado, era bendecido. Entonces, con el dedo tomó sangre y lo untó sobre los cuernos del altar y sobre el altar mismo para santificarlo, y derramó el resto al pie del altar, porque sabemos que la sangre del animal es muy valiosa para nuestro Padre. Por lo tanto, también es valiosa para nosotros, porque representa la vida del animal. De esta manera, Moisés santificó el altar, haciendo expiación por él. Luego también usaron el carnero. Había 2 carneros. El primer carnero fue presentado para el holocausto y fue consumido todo en su totalidad. Y esto fue una ofrenda obviamente quemada. Luego hubo otro carnero, pues este carnero, ese tercer carnero, que es el carnero de la consagración, significa que con ese carnero tanto Aarón como sus hijos eran separados, consagrados para el servicio a Jehová. Entonces Moisés mató a este carnerito, tomó la sangre y puso un poco en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano y del pie derecho de Aarón. Y luego puso la sangre en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho de los hijos de Aarón. Entonces, cogió de la sangre y lo puso en la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos, y también en la oreja derecha y también en el pulgar derecho de la mano y del pie, tanto en la mano y del pie derecho, en el dedo gordito, en el pulgar, tanto de Aarón como de sus hijos. Y esto es algo que solo se hizo aquí. Entonces, realmente uno se pregunta, ¿por qué hizo esto, verdad? Pues se dice que en este caso la sangre que usó de manera diferente, parte que, como sabemos, se puso sobre el lóbulo, la oreja derecha, del pulgar derecho y del dedo gordo del pie derecho de Aarón y de sus hijos, lo que significa que cuando ellos ofrecieran sacrificios, tenían que usar plenamente las facultades que representaban estos miembros. Tenían que, ¿cómo se dice?, usar plenamente estas facultades que representaban esos miembros. Por eso después Moisés salpicó luego, como sabemos, la sangre, el resto de la sangre sobre el altar. Entonces significa que resaltaba estas partes para que cuando ofrecieran ellos los sacrificios, usen estas partes de sus miembros, usando plenamente, completamente estas facultades que estos miembros les iban a dar. Entonces, todo tiene, como sabemos, una razón. Claro que hay muchas cosas que quizás no entendamos, pero a veces hay cosas que no necesitamos entender con toda claridad,
sino simplemente entender que esa fue la voluntad de Dios y por algo es. Pero acá más o menos ya tenemos una idea que era para que puedan, ¿cómo se llama?, usar estas facultades de estas partes plenamente en el momento que hagan ellos los sacrificios, ya que eso es lo que iban a dedicarse a hacer, ¿verdad? Aparte de cuidar el tabernáculo, de limpiar los pecados y hacer los sacrificios del pueblo. Entonces así fue usado estos tres animalitos. Y luego también nos dice, de este último, como sabemos, Moisés tomó la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, el hígado, los 2 riñones con su grasa, la espaldilla derecha, y puso sobre ellos el pan sin levadura, la torta untada sobre ellos y el pan sin levadura, y también el hojaldre que había estado ahí, ¿verdad? Lo tomaron de la cesta que estaba ahí y lo colocaron delante de Jehová. Moisés hizo eso, lo colocó y lo puso delante de Jehová. Pero luego dice, todo fue puesto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo ofrecieran al Señor. Entonces Moisés hizo esto y se lo dio a Aarón, y Aarón y sus hijos lo ofrecieron a Jehová. No, dice luego, todo fue puesto en las manos de Aarón. Entonces primero se lo dieron a Aarón y a sus hijos para que lo ofrecieran al Señor. Luego Moisés lo recibió de las manos de ellos y él lo llevó a quemar sobre el altar. Y así fue que lo quemó todo sobre el altar, el holocausto ofrecido a Jehová, y Jehová se sintió complacido con esta ofrenda. Jehová estaba complacido, uno, porque hicieron las cosas exactamente como Jehová había ordenado. Segundo, mostraron todo el respeto, todo el honor, toda la gloria, todo lo que Jehová merecía. Entonces lo hicieron realmente de corazón. Todo lo que estaban haciendo fue agradable por eso a Jehová, porque en la forma que lo hacían mostraban esa humildad y ese respeto que se debe mostrar. Entonces, a continuación dice, Moisés tomó el pecho y lo presentó al Señor. Como sabemos, Jehová había dicho que el pecho de ese carnero pertenecía a Moisés. Por eso es que el pecho, Moisés fue el que presentó el pecho a Jehová, meciéndolo delante del altar. Esta era la porción del carnero de la consagración que correspondía a Moisés de acuerdo con las instrucciones de Jehová. No es que Moisés haya escogido, no es que él haya decidido, sino que él simplemente obedecía las órdenes que había dado Jehová. Entonces él estaba obedeciendo a Jehová. Por lo tanto, el pecho, Moisés mismo lo presentó delante de Jehová. Luego dice, Moisés tomó el aceite de la unción, lo mezcló con sangre de la que había rociado sobre el altar. Bueno, no dice exactamente que lo mezcló, pero dice que usó el aceite de la unción y la sangre de la que había rociado sobre el altar y los roció sobre Aarón. Creo que en otra que hemos leído, me parece que sí lo puso junto, y con esto roció a Aarón y sus vestiduras. De esta manera, tanto los hijos, Aarón como sus hijos y las vestiduras fueron consagradas así para el servicio a Jehová. Entonces, como sabemos, el aceite de la unción fue un preparado que Jehová dio las instrucciones de cómo tenían que hacerse. Un preparado, un aceite especial que solamente podían hacerlo cuando Jehová les decía. Entonces, y también nos dijo que está prohibido que nosotros usemos estos ingredientes y que lo usemos para nosotros, sino que este aceite era sagrado y solamente se debía usar cuando Jehová lo decía. Entonces, con este aceite y esta sangre, roció, como sabemos, el altar, roció a Aarón y a sus hijos y las vestiduras, consagrando de esta manera a Aarón, sus hijos
y a las vestiduras para el servicio de Jehová. No se podía usar obviamente esta vestidura si no era para alabar a Jehová, para entrar al tabernáculo, para servir a Jehová. Entonces, tanto Aarón como sus hijos y las vestiduras sacerdotales estaban consagradas al servicio a Jehová. Luego Moisés le dijo a Aarón a sus hijos que cuezan, que cocinen la carne a la entrada del tabernáculo y que la coman con el pan que estaba ahí, en el pan de la consagración, porque eso es lo que había ordenado a Jehová. Después lo que quede, dice, de carne y pan, lo que sobre, lo que ya no quieran consumirlo, todo será quemado. Después les dijo que no salieran del tabernáculo, que no podían salir por 7 días, porque necesitaban 7 días para completar la consagración. Obviamente eso es lo que Jehová había dicho y ellos simplemente tenían que obedecer, quedarse 7 días ahí para poder ser consagrados. Luego también Moisés les dijo que todo lo que él había hecho ese día había sido ordenado por Jehová, a fin de hacer expiación por ellos, de limpiarlos, de purificarlos de sus pecados. Luego reiteró, porque sabía que esto era muy importante, a Aarón y a sus hijos, que debían permanecer a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días. Les dijo, si dejan su lugar, morirán. Entonces, era muy importante que obedecieran y se quedaran ahí por esos 7 días. De esa manera, era una forma no solamente de purificarse por fuera, sino también por dentro, de estar más cerca al Señor, de hablar con Él, de orar con Él, de pedirle que los guíe todos los días, que ilumine sus pensamientos y sus acciones. Entonces, estos 7 días ayudaba a ellos para que pueda ser completada esta consagración donde iban a servir a Jehová completo, ¿verdad? Y así de esta manera cumplieron Aarón y sus hijos todo lo que Jehová le había ordenado a Moisés. Y como les dije en la escritura, es tan importante ver qué importante es la obediencia, hacer la voluntad de nuestro Padre, porque sabemos que en todo lo que nos dice es por nuestro bien, es para nosotros, es porque Él nos protege, porque nos cuida, porque nos ama. Entonces, así como Moisés hizo las cosas exactamente como Jehová le pidió, es como nosotros debemos actuar ahora, hacer las cosas exactamente como nuestro Padre nos dice, hacer las cosas exactamente como Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó con su palabra y con sus actos. Lo importante que es poner a Dios sobre todas las cosas, que en todo momento y en cada momento oremos, dando gracias, honra y pidiéndole lo que deseamos en esos momentos si estamos pasando momentos difíciles. La oración es lo más importante que tenemos. ¿Se imaginan nosotros que somos simples humanos? Tener la oportunidad de hablar con el Creador, con el Todopoderoso, con Jehová nuestro Padre, y que Él nos ame, que nos escuche. ¿Podemos pedir algo más? Realmente nuestro Padre en su infinito amor nos da todo a cada momento. Ahora necesitamos nosotros hacer nuestra parte, obedecerlo, obedecer en todo lo que nos diga, obedecer lo que Jesús nos enseñó, poner a nuestro Padre sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seamos esa luz que nuestro Padre nos pide. Seamos obedientes en todo lo que nos pide. Hagamos las cosas siempre mostrando humildad y haciendo las cosas, mostrando obediencia, haciendo las cosas que a nuestro Padre le agrada. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.